Bueno chicos, para finalizar vamos a ver o vamos a explicar este problema, que es una aplicación directa de lo que vimos hace un rato. Es un problema de parcial tal cual lo tomaron hace unos años atrás. Dice, dos masas puntuales, M1 de 3 kilogramos y M2 de 2 kilogramos, se encuentran en los puntos P1 0, 0 y P2 0 menos 4, respectivamente en el instante tiempo t igual a 0. Además, en dicho instante, sus velocidades son 4,0 metros por segundo versor i y menos 3,0 metros por segundo versor i, respectivamente. El primer punto me pide hacer un diagrama de la situación y hallar la energía cinética interna del sistema. El apartado B me pide hallar el impulso angular orbital y el impulso angular interno o spin del sistema. Entonces, comencemos con el apartado A. En el apartado A, vamos a fijar nuestro sistema de referencia, como siempre, con el sistema de coordenadas X e Y. El enunciado le dice que la primera masa se encuentra en el punto 0, 0, es decir, en el origen de coordenadas, y por lo tanto está aquí coincidiendo con el origen de mi sistema cartesiano. La segunda masa M2 le dice que se encuentra en un punto 2 de coordenadas 0, menos 4, es decir, en este punto. 0 para las X, 4 unidades hacia abajo para las Y. Ese sería el diagrama de mi situación. Acá se grafica en verde el vector de posición de la masa M2. Como está en el punto 0, menos 4, su vector de posición será 0, menos 4 metros, o lo que es lo mismo, menos 4 metros versus J. El vector de posición de la masa M1, es decir, R1, es igual a 0, porque se encuentra en el origen de coordenadas. También están dibujados los vectores de velocidad, ¿sí? La primera velocidad, no voy a subir directamente, se los digo, indicaba que era 4 metros por segundo versus I. Eso quiere decir que la velocidad era positiva y en la dirección del eje X. Como se ve acá, positiva, porque apunta en la dirección positiva del eje X y en la dirección del eje X. La velocidad 2, por el contrario, le decía que era menos 3 metros por segundo versus Y. Eso quiere decir que esa velocidad estaba a lo largo del eje X, pero en sentido negativo, es decir, hacia la izquierda, porque positivo es hacia la derecha. Bien, para calcular lo que me pide el problema, que es la energía cinética, vamos a proceder de la siguiente forma. Si ustedes recuerdan, la energía cinética del sistema se puede calcular como la energía cinética interna más un medio de la masa por la rapidez del centro de masa al cuadrado. También podrían utilizar otro método, que es agarrar y calcular respecto al laboratorio, ¿sí?, la energía cinética de cada una de las partículas individualmente, un medio de m1 por la rapidez 1 al cuadrado, un medio de m2 por la rapidez al cuadrado, sumarla y sacar así la energía cinética del sistema. Pero ¿por qué es que yo voy a utilizar esta ecuación? Porque el problema me está pidiendo que encuentre la energía cinética interna de mi sistema. Entonces, el método que yo voy a utilizar es el siguiente. A partir de esta ecuación voy a despejar la energía cinética interna, como se ve en el renglón de abajo. Paso restando la energía cinética traslacional y me quedará que la energía cinética interna es la energía cinética del sistema menos un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa al cuadrado. La energía cinética del sistema, chicos, como dijimos, es un medio de m1 por la rapidez 1 al cuadrado más un medio de m2 por la rapidez 2 al cuadrado. Cuando hagan las sustituciones, la rapidez 1 y la rapidez 2 la tienen, porque van a ser, fíjense, acá en el problema, B1 tenía 4 metros por segundo versus I, o sea que su módulo o rapidez es 4 metros por segundo. Y para B2 es menos 3 metros por segundo versus I su vector, entonces su módulo es 3 metros por segundo, ¿sí? Acuérdense cómo calcular módulo de álgebra 1. Al reemplazar le va a quedar 33 joules la energía cinética del sistema. Ahora bien, necesito calcular la energía cinética de traslación. Y para eso necesito calcular la rapidez del centro de masa. Entonces calculemos primero la velocidad del centro de masa. Aplicamos la fórmula que vimos en el repaso teórico. M1 por vector B1 más M2 por vector B2 sobre la masa total. Reemplazo por los respectivos vectores. Fíjense que van a flechitos y trabajando con vectores. 4 metros por segundo versus I menos 3 metros por segundo versus I multiplicado por las masas divido y el resultado es 1,2 metros por segundo versus I. O sea, el resultado es un vector como tiene que ser. El módulo de ese vector, o sea, la rapidez del centro de masa, será 1,2 metros por segundo. Y ya puedo calcular la energía cinética de traslación, que es la que respecto al centro de masa, que se denota así. Hasta ahora no lo habíamos visto, que es un medio de la masa total por la rapidez del centro de masa al cuadrado y que da 3,6 joules. Con eso, ya puedo venir a aplicar esta ecuación de acá. La energía cinética interna es la energía cinética del sistema, que es 33 joules, menos la energía cinética del centro de masa, que está acá, que es 3,6 joules.
Al hacerlo, me quedará 29,4 joules la energía cinética interna de mi sistema y ya está resuelto el apartado A. Desde luego, si ustedes hubiesen querido calcular la velocidad del centro de masa utilizando el otro método que yo les enseñé, que es calculando primero las componentes escalares por separado y después armarlo al final del vector de velocidad del centro de masa, lo pueden hacer obviamente y el resultado le va a dar lo mismo. Pasemos al apartado B, así ya terminamos con esto. El apartado B me pide hallar el impulso angular orbital y el impulso angular interno o spin del sistema. Recordemos para eso lo que está acá. Bueno, me pide el L orbital y el L spin. De lo que vimos nosotros al repaso de teoría, sabemos que el L del sistema respecto de O se puede calcular como la suma de los impulsos angulares de cada partícula individual. Esto es L1 más L2 también respecto de O. Y eso a su vez es igual al L spin más el L orbital, es decir, a las incógnitas que me están pidiendo. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular el L del sistema y voy a calcular el L orbital y voy a despejar el L spin desde acá. Entonces, el L del sistema respecto de O es, como dijimos, la suma de los impulsos angulares de cada partícula. Esto es R1 vectorial P1 más R2 vectorial P sub 2. Si ustedes recuerdan, la primera partícula estaba en el origen de coordenadas. Entonces su vector de posición R1 es el vector nulo. Y por lo tanto este producto vectorial es nulo. Entonces esta suma se me reduce simplemente a R2 vectorial P sub 2. También, según vimos nosotros, volvamos acá al dibujito para verlo, yo les dije, en la teoría, cuando el vector R2 y el vector P2, como se ve acá, están contenidos ambos en el plano XY, entonces podía aplicar una fórmula especial para calcular el producto vectorial R2 vectorial P sub 2. Antes hago la aclaración. ¿Cómo sé que P sub 2 va hacia la izquierda? Bueno, porque P sub 2, que es la cantidad de movimiento, es M2 por B sub 2. Entonces M2 es un escalar lambda que está multiplicando el vector B2. Por lo tanto, el vector resultante es un vector paralelo al vector B2. Entonces, si B2 iba a la izquierda, como M2 es positivo, P2 también va a ir hacia la izquierda. Entonces ya sea que R2 y P2 están ambos contenidos en el plano XY. Entonces puedo aplicar la variante de mi fórmula para el producto vectorial que le dice R2 vectorial P2 es más o menos el módulo de R2 por la masa M2 por el módulo B2 por el seno del ángulo que forman los vectores. Acompañado del versor K, porque este producto vectorial es un vector que está en la dirección del eje Z. Entonces, cuando vengo acá al dibujito, fíjense, acá está dibujado el vector R2 y el vector P sub 2 para aplicar la regla a mano derecha, ya que es ella, o sea, la regla a mano derecha, que me va a permitir discernir si el signo es más o menos acá. Pongo mi palma derecha con los dedos extendidos de forma paralela al primer vector, que es R2. Y cierro la palma derecha hacia el vector P sub 2. Al cerrarlo me queda que el vector L2, que es este producto vectorial de acá, ¿sí?, va hacia adentro de la pantalla. Es decir, el pulgar al aplicar la mano derecha va hacia adentro de la pantalla y esa es la dirección y sentido de L2. Como esa a su vez es la dirección y sentido del eje Z negativo, entonces yo sé que la solución mía va a llevar el signo menos. Por otro lado, acá también se ve que R2, que está a lo largo del eje Y, y P sub 2, que está a lo largo del eje X, son por lo tanto vectores perpendiculares. Entonces, cuando evalúo el seno del ángulo que forman esos vectores, el ángulo es 90, el seno de 90 es 1, y mi resultado quedará simplemente expresado así. Menos M2 por R2 por el módulo B2 versor K. ¿Sí? El L del sistema respecto de O, entonces, cuando sustituyen esto, será menos 24 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo versor K. Ya tenemos el impulso angular del sistema. El impulso angular orbital lo aplican con esta formulita, que es R centro de masa vectorial masa por velocidad del centro de masa. El problema es que acá yo no conozco la posición del centro de masa, entonces la calculamos mediante la ecuacióncita. M1 vector R1 más M2 vector R2 por el segundo de la flechita sobre la masa total. R1 era el vector nulo, porque estaba en el origen de coordenada la masa 1. La masa 2 tenía vector de posición menos 4 metros versor J, ¿sí? Lo vimos en el dibujito acá. Ahí está, ¿sí? Menos 4 versor J. Y entonces, chicos, el resultado me queda. La posición del centro de masa es igual a menos 1,6 metros versor J cuando trabajen esto vectorialmente. Está en M mayúscula en la masa total. La velocidad del centro de masa ya la conocíamos desde el apartado A. Era más 1,2 metros por segundo versor I.
Y además yo sé que el producto masa por velocidad del centro de masa es paralelo al eje OX. ¿Por qué? Porque si el producto masa por velocidad del centro de masa es paralelo al vector velocidad centro de masa. Entonces, si este iba a lo largo del eje X, este vector, que era el P del sistema, también va paralelo al eje X. Acá está el dibujito con la situación. Vector M1 en el origen de coordenada de mi sistema S, la masa M2, ¿sí? Desplazada 4 unidades hacia abajo, que tenía posición 0, menos 4. Y el vector de centro de masa que está indicado es menos 1,6 metros versor J. Entonces el vectorcito este en azul que está aquí indicado. La velocidad del centro de masa es positiva hacia la derecha porque va a lo largo del eje X, así. Y el vector masa por velocidad del centro de masa es paralelo al vector velocidad del centro de masa y por lo tanto va también hacia la derecha en rojo indicado ahí. Eso se debe a que este vector no es más que el resultado de multiplicar este vector velocidad del centro de masa por un escalar que es la masa m. Entonces el resultado, que es el vector masa por velocidad del centro de masa, es un vector paralelo al vector velocidad centro de masa. Está dibujado aquí en rojo. Entonces el L orbital, chicos, es R centro de masa vectorial masa por velocidad centro de masa. De vuelta, como el vector R centro de masa y el vector P del sistema o masa por velocidad centro de masa están en el mismo plano X y ambos, es decir, son coplanares, puedo aplicar esta formulita particular, que es más o menos, dependemos de la regla de mano derecha para saber cuál es el signo que va, el módulo del R centro de masa por la masa total por el módulo de la velocidad del centro de masa por el seno de alfa. Versor K, porque este L orbital por la regla de mano derecha va a estar a lo largo del eje Z. Del dibujito vemos que el R centro de masa y el vector P del sistema forman un ángulo de 90 grados. Entonces el seno de alfa es directamente igual a 1. Y por la regla de mano derecha pongo la palma derecha, los dedos de mi palma derecha extendidos, de manera tal que vayan paralelo al vector R centro de masa, con las yemas de los dedos apuntando en la dirección o en el sentido de la flechita. Al cerrar hacia el segundo vector, que es el P del sistema, voy a ver que mi pulgar apunta saliendo de la pantalla. Por lo tanto, esa es la dirección del L orbital. Como también es el eje Z positivo quien sale de la pantalla, entonces ya sé que aquí voy a tener que tomar el signo positivo. Finalmente me quedará módulo de R centro de masa por la rapidez del centro de masa versor K. Al sustituir el L orbital le quedará esto que está aquí versor K. Finalmente, el L spin, chico, lo sacamos haciendo la diferencia que habíamos hablado al principio. El L spin será el L del sistema en el L orbital, lo despejo de la ecuación que le enseñé. Al hacer la resta vectorial, como aquí está indicado, el resultado del L spin será menos 33,6 kilogramos metro cuadrado sobre segundo versor K. Con eso queda resuelto el problema. ¿Hay alguna forma alternativa de calcular el L spin? Sí, desde luego. Podrían haberse complicado un poquito más la vida, el resultado hubiera sido el mismo y hacían la definición, que era R'1 vectorial P'1 más R'2 vectorial P'2. R'1 era igual a R1 menos R centro de masa. R'2 igual a R2 menos R centro de masa. P'1 era M1 por B'1 y P'2 era M2 por B'2. B'1 es B1 menos B centro de masa y B'2 es B2 menos B centro de masa. Pero fíjense todos los cálculos que tienen que haber hecho. Obviamente el resultado les va a dar lo mismo, pero hubiese sido mucho más engorroso de calcular. ¿Sí? Bueno, chicos, con eso ya queda explicado este problemita. ¿Sí? Cualquier duda que tengan, por favor me escriben. Es un problema tipo parcial, así que es importante que lo vean. Bueno, eso es todo, chicos. Cualquier duda, por favor me escriben.